Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Rupert Knox, que es el investigador del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional que está en México en estos días. Rupert, bueno, pues está presentándole a la sociedad mexicana el resultado de un conjunto de investigaciones sobre el tema de las desaparecidos y desaparecidas en nuestro país. Hay un texto ya que se ha dado a conocer en estas últimas horas donde se habla de que en México las desapariciones se han convertido en un fenómeno común, y ya empezar así un texto de esa naturaleza nos habla de la dimensión del problema, un fenómeno común, porque las autoridades federales y estatales lo han tolerado y se han negado a erradicarlas. Y bueno, pues Amnistía Internacional durante la presentación de este documento está planteando las cosas con estas características. Está aquí colocado el tema de los recientes compromisos gubernamentales para enfrentar el tema de las desapariciones, pero bueno, es muy temprano y ya lo platicaremos con Rupert para saber exactamente si estamos frente a una respuesta apropiada para un fenómeno que, yo uso la palabra, se ha desbordado. Es un fenómeno que se registra en cifras indeterminadas, pero por miles. Rupert, gracias por estar aquí en este programa. Bueno, gracias. Bienvenido. Sé que, bueno, estás en este traslado de Gran Bretaña, donde te encuentras normalmente, a México en estos días. Y bueno, está este informe, esta realidad. Cuéntanos de lo que ha podido investigar Amnistía, de lo que están informando en estos momentos. Bueno, pues lo que hemos hecho hoy es hacer público este documento, que es un resumen de la situación que hemos encontrado durante varios años de investigación en diferentes estados. Y hemos podido entrevistar a muchos familiares, muchas organizaciones de derechos humanos y también autoridades acerca de estos casos de desaparición. Y el intento es resaltar los diferentes tipos de desaparición, uno de los cuales son desapariciones forzadas, que son cuando hay involucramiento directo o indirecto de actores del Estado, y otros donde no hay evidencia de ese involucramiento, pero la persona ha sido sustraída a la fuerza. En febrero se hizo público el base de datos que señala 26.000 personas desaparecidas o no localizadas. Como acabas de decir, realmente es una cifra escalofriante, a pesar de que no está claro los casos que están contenidos. No depurada, dicen las autoridades. Pues eso es una preocupación, porque ¿cómo se va a depurar? Lo que sabemos, y al hablar con la Secretaría de Gobernación ayer y también con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, no está claro la metodología que se va a usar. Y la preocupación es que si va a usar la misma información y las mismas diligencias que realizaron las procuradurías locales que entregaron esta información, va a sufrir de las mismas deficiencias en la investigación. En realidad, se tiene que investigar cada uno de estos casos para establecer si esta persona sigue desaparecida y si en realidad hay elementos para presumir que fueron sustraídos contra su voluntad por actores del Estado o por delincuentes. Eso es lo que suponemos está haciendo la autoridad en este momento. Se supone que están identificando caso por caso para saber qué ha sucedido con esas 26.000 personas. ¿Quién queda en condición de desaparecido y quién ya o regresó o murió, o lo que pueda la autoridad saber de cada uno de esos casos? Eso se supone, pero no hay garantías y no hay claridad, porque la cuestión es que, como digo, una declaración que recibimos de un funcionario ayer fue justo que van a revisar los casos que hay según la información que tienen las procuradurías locales. Y hay que recordar que en esas cifras no están incluidos los casos federales. Entonces, ¿pero cómo la van a usar esa información? Porque hemos constatado en muchos casos la falta de investigación inicial, y sabemos que en 40% de esos casos no hubo averiguación previa. De esos 26.000 casos que forman parte de una gran lista que se elaboró en el sexenio pasado con información de las procuradurías de los estados que está depurando la autoridad de este gobierno, tú dices que hay información acerca de que esos 26.000 casos hay indicios de que el 40% de ellos no hubo averiguación previa. Si no hubo una averiguación previa, ¿cuál va a ser la información que se va a usar para establecer lo que pasó, ¿no? Y esa es la duda. Por eso digo que en cada caso hay que volver a investigar, hay que realizar trabajos de investigación de campo para establecer los hechos. Y eso es donde queda la cuestión, porque lo que hemos visto con muchos familiares, que ese trabajo de campo, esa investigación de campo, nunca se realizó en la gran mayoría de casos. En realidad fue diligencias, oficios hechos desde las oficinas de los ministerios públicos, ¿no? Entonces, en ese contexto,
La metodología que emplean para depurar este listo es tan importante para determinar que si realmente van a quedar con una cifra fiable. Como fenómeno general, Rupert, ¿qué le dice Amnistía Internacional que en un periodo no muy determinado, pero digamos del sexenio pasado a lo que está haciendo este arranque de sexenio, es en donde se encuentra un mayor número de casos? ¿Hay información en el informe que ustedes presentan sobre enfrentarse a una pesadilla, que es como lo titulan, sobre algún tipo de patrón de conducta, alguna información que nos diga qué explicaría o qué medianamente explicaría la dimensión de este problema? Es muy difícil llegar a conclusiones definitivas por la falta de investigación seria que ha habido en muchos casos. Por ejemplo, hoy escuchamos de muchos familiares las presunciones de por qué la delincuencia podrían haber llevado a sus familiares, ¿no? Entonces, pero muchas veces son presunciones porque la falta de investigación significa que no hay elementos sólidos para determinar esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en términos de patrones de conducta que como ocurrieron muchos casos, sí, es evidente. Por ejemplo, en la cuestión de la responsabilidad del Estado, en que están la participación, colusión, acuescencia de actores del Estado, sí hay patrones muy evidentes en que las policías municipales han detenido personas y, al parecer, les han entregado a los delincuentes o organizaciones criminales en que están coludidos. Esos casos se denuncian ante el Ministerio Público. El Ministerio Público resiste a denunciar y además amenaza, intimida a los familiares, desprestigia, estigmatiza a las familiares para que no investiguen. Entonces, ves las dos partes, digamos, tiene la desesperación en sí y luego tiene la resistencia de la investigación. Ahí, Rupert, déjame detener. En esta parte, cuando yo te pregunto si hay algunos ejes que sean coincidentes en los casos como para que nos permitan más o menos tener una radiografía del tema. En este caso, donde se trata de desapariciones forzadas o presuntamente forzadas, es decir, que se presume la actuación de una autoridad en la desaparición, ¿Qué cosas se tiene de información de por qué podrían ocurrir esas cosas? ¿Por qué una autoridad municipal entregaría a una persona a la delincuencia organizada? ¿Cuál es el motor? En parte es bien conocido que la corrupción y la penetración de muchas fuerzas de seguridad pública ha sido ampliamente documentado. Entonces hay una colusión, digamos, de motivos porque están operando con esa intención. Pero eso no quita el hecho de que haya funcionarios públicos que están aprovechando esa función para realizar el delito y eso lo constituye como desaparición forzada. Pero también hay los otros casos que hemos documentado en que las fuerzas de seguridad realizan operativos dentro del marco del combate a la delincuencia y en esos operativos resultan en desapariciones forzadas, como los casos de las 6 personas desaparecidas por la Marina en Nuevo Laredo en 2011, que ese caso muy notorio, documentado por los familiares, y hoy conocimos de nuevo una de las familiares de ese caso que justo señala la falta de avances que ha conocido del caso, pero está evidentemente documentado la participación de la Marina en esa desaparición forzada. A pesar de eso y de la investigación y la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha resultado en una investigación eficaz para esclarecer los hechos, encontrar los desaparecidos y llevar a los responsables ante las autoridades. Pero estos actores estaban actuando, digamos, dentro de la estrategia del Estado de combate al crimen organizado. Entonces hay diferentes tipos de este grupo de desapariciones forzadas. Al mismo tiempo hay los casos de que la delincuencia han llevado personas, han secuestrado personas, han desaparecido personas. En muchos casos no se sabe el motivo por la falta de investigación, pero sí lo que se puede documentar es justo esa falta de investigación. Y es así donde ve que las familias acuden a las instituciones, tienen que esperar 72 horas o más para que haya una aceptación de la queja, para que levanta una acción cualquiera. La búsqueda inmediata es lo más importante y se ve que esa, digamos, renuencia a tomar acciones y además es de decir que si una persona desaparece, muchas familias han sufrido el patrón de que las mismas autoridades culpan a las víctimas por ser supuestamente involucradas con el crimen y con esto han intentado desanimar a la familia de proceder con la denuncia y con la búsqueda. Pero eso
tiene la consecuencia que la familia ha tenido que salir para hacerle búsqueda por sí mismo y hacer, buscar números de teléfono, buscar testigos, entrar a zonas muy peligrosas y solicitar información y realizar diligencias que debe ser la responsabilidad del Estado. Y luego han entregado esta información a las autoridades y esa información, si no ha sido entregado al expediente, a la investigación, queda fuera o no se sabe lo que pasó. Pero esos familiares quedan con la sensación que ellos han hecho toda la investigación y las autoridades dicen que pues no puedo hacer nada. Entonces hay una doble victimización de los familiares y hoy escuchamos fuertemente de esa experiencia que han vivido esos familiares y creo que es importante resaltar que este documento es justo para respaldar esos esfuerzos de la familia y dar a conocer a nivel internacional justo esa experiencia de las familias que enfrentar una pesadilla de perder un ser querido, pero también la pesadilla de tener que acudir a instancias que resisten a tomar sus responsabilidades en serio. Rupert, déjame hacer una pausa y regresamos en esta Regresamos, Rupert, en esta conversación, perdón que te interrumpa, en esta presentación que ha hecho Amnistía Internacional con tu presencia en México como investigador de este secretariado internacional. Bueno, ya nada más el título, decíamos, enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México. Cuéntame más de este informe, ¿qué hallazgos tienen, qué datos ofrecen a partir de sus investigaciones? Pues lo que hemos intentado hacer es, como digo, resumir la situación, porque creo que estamos a la altura de un reconocimiento oficial de la situación. Entonces, no es un intento de probar lo que ya ha sido ampliamente reconocido y el mismo subprocurador de Derechos Humanos reconoció que es una crisis humanitaria, ¿no? Lo que ha pasado. Ricardo García Cervantes. Sí. Y entonces, a esas alturas la cuestión es qué debe hacer las autoridades para enfrentar esta situación, qué debe asumir. Por un lado, reconocemos que el reconocimiento por parte de este nuevo gobierno es importante, porque el caso omiso que hizo el gobierno pasado fue un elemento que contribuyó mucho al aumento en la impunidad y hay que recordar que la impunidad en sí mismo es un incentivo para cometer más delitos porque los perpetradores saben que no van a rendir cuentas. Y creo que ese es un elemento que se ve en muchos casos. Pero entonces con ese reconocimiento es un paso importante, pero ¿cuáles van a ser los pasos para realmente poner en marcha las políticas, las acciones requeridas para tener un impacto en un panorama de casos tan enorme, de tanta envergadura como hemos documentado y hemos visto? Creo que, digamos, la postura del gobierno es positiva en el sentido de reconocimiento, pero no nos queda claro que realmente están a la medida de implementar las medidas eficaces en muchas diferentes regiones del país para realmente transformar la forma en que el Estado responde a estos casos. A diferencia del gobierno anterior, por lo pronto aquí tenemos el reconocimiento de que el asunto existe. Hay un fenómeno que ya es verbalizado por la autoridad. Se acaba de crear una unidad especializada recientemente a raíz de una huelga de hambre de madres y padres de desaparecidos. Y bueno, por lo pronto hay el reconocimiento oficial de que el problema de los desaparecidos es grave. Una crisis humanitaria, llegó a decir el subprocurador. Y tú dices, está ese primer y gran paso que es reconocer que existe, pero le pones una gran sombra de duda a si ya saben o tienen las medidas necesarias para enfrentar el problema de los desaparecidos. Te dirán, es muy pronto, acabamos de empezar. Sí. ¿Qué tendrían que hacer, Rupert, las autoridades mexicanas para que alguien como Amnistía y como tú diga, va caminando por la ruta que se requiere? Okay. ¿Tienen idea ustedes de lo que debería hacer la autoridad? Reconocemos que es un tema realmente complejo, que sale de muchos diferentes contextos, nacionales, regionales, pero creo que sí hay pasos que se puede tomar y no ignoramos la importancia que puede tener esta unidad. Sí, recién nacida hace unos días. Vamos a ver. Pero eso se tiene que ampliar en el sentido de un mecanismo de búsqueda rápida que responde justamente a las necesidades de las familias de meter un reporte, cualquier reporte, que hay una respuesta coordinada y enfocalizada sobre el caso para encontrar a la persona con vida. ¿Abandonar el tema de las 72 horas de espera?
Bueno, pues, eso se dice que han abandonado, pero eso es lo que decían en los casos de Ciudad Juárez en 2003. Pero seguía un tiempo y muchos de las policías a nivel local, esa es la diferencia, ese es el problema, que aquí a nivel de altos funcionarios hay un reconocimiento. Pero en los estados, lo que hemos visto, tenemos Nuevo León, tenemos Coahuila, donde hay una apertura de las autoridades estatales de reunirse con las familias y revisar casos, y está abierto a propuestas de investigación. Pero esos son 2 estados, ¿y qué pasa con los otros 29 estados, ¿no? Entonces requiere que hay un compromiso por parte de los estados de no solamente cooperar, pero está sujeto a este mecanismo de investigación, esta unidad. Porque si no hay un elemento de rendición de cuentas, es decir, que si no cumple con lo que tiene que cumplir, el funcionario tiene que rendir cuentas y tiene que tener consecuencias. Lo que hemos visto con la coordinación, de que se ha hablado mucho, la cooperación, estos son conceptos obviamente importantes, pero si no hay un sentido de responsabilidad y que el incumplimiento tiene consecuencias, no va a funcionar, porque no va a cambiar la cultura. Sí, Rupert, desde luego que este señalamiento general de la responsabilidad del Estado es clarísimo. El Estado mexicano tiene esa obligación de enfrentar y de resolver los casos de desapariciones. Pero déjame llevarte al terreno de cómo. Entiendo que Amnistía Internacional tiene una función y una tarea de seguimiento, de supervisión, de señalamiento, incluso a nivel internacional. Pero también ustedes son un organismo de derechos humanos internacional que tiene las herramientas incluso de la comparación de casos y situaciones en otros países. Claro, cada caso tiene sus particularidades, pero algo podría arrojar de luz de qué se ha hecho en otros contextos en materia de clasificación de casos, en materia de un cierto tipo de investigación. No sé, después de la pausa, si te parece, hablemos de eso. Rupert Knox, entramos en la parte final del programa, nos quedan algunos minutos y bueno, quedó esta idea que te planteaba sobre si hay algún tipo de experiencia internacional, de parámetros más o menos de prácticas internacionales sobre cómo enfrentar un fenómeno extendido como en México de las desapariciones. ¿Qué me dices sobre eso? Pues creo que obviamente la situación en México tiene sus particularidades, en particular en relación con el crimen organizado, en una situación distinta a muchos otros. Pero obviamente hay experiencias en la región, ¿no? En Chile, en Argentina, en Guatemala, donde el trabajo de establecer la verdad ha sido un trabajo que puede durar mucho tiempo, pero es un trabajo que requiere, digamos, una voluntad primero y luego una inversión, y eso significa la participación de actores internacionales, diferentes expertos, tanto en cuestiones forenses, en investigación criminal, pero más que nada que el Estado acepta y protege el espacio para realizar esa investigación, o en el caso de Bosnia, ¿no? Donde eso requiere un tiempo, requiere la dedicación de personas de realizar la investigación. Lo que hay que recordar en la situación de México es que estamos en una situación de tan escasa información fidedigna, porque las investigaciones han sido tan pobres hasta el momento. Y creo que de ir reconstruyendo la investigación y ir estableciendo los elementos básicos del caso, la sistematización de la información para poder analizarlo. Esos son casos, eso se puede hacer desde ahora, pero se requiere ese espacio institucional para hacerlo. Y creo que eso es algo que hay que insistir, que nunca se puede en ningún país lograr avances sin que hay una voluntad política para permitirlo. Y obviamente la sociedad civil tiene una función muy importante en garantizar que se mantiene abierta ese espacio de operación para la investigación, para el esclarecimiento de los hechos. Hemos visto casos de desapariciones grupales, digamos, en México, en la capital del país, recientemente un caso de jóvenes que no se sabe, son 11, 12 o más, que fueron llevados y no sabe uno ni siquiera las palabras que hay que utilizar, si es secuestro, si es desaparición, si son ausentes, en fin, hasta las palabras resultan difíciles incluso de utilizar por la falta de información. Pero te lo formulo así, ya que se acaba el tiempo. ¿Por qué se los llevan? Es decir, ¿por qué tipo de cosas hay detrás de las desapariciones? Entiendo que no será una sola razón, pero la pregunta sí, ¿por qué se los llevan? Bueno, me parece que en el caso de delincuentes hay muchos motivos, pero obviamente tiene la extorsión, el robo
y también el error de identidad de personas, revanchas entre grupos, pero... y error también, de identidad también, sí. Error de identidad de las víctimas, y también el intento de terrorificar la comunidad, ¿no?, en que residen, el intento de obligar a las personas a salir de sus hogares. En el caso del Estado, sabemos que la interrogación de los detenidos, ¿no?, y también en el caso de delincuencia, de obtener información, de buscar datos, pero también se supone que hay el trabajo forzoso por el crimen organizado. ¿Reclutamiento forzoso para ser partícipe involuntario del crimen? La pobreza y las deficiencias de las investigaciones no permite llegar a una conclusión definitiva sobre eso. Pero obviamente hay casos muy sonados, el caso de los técnicos de la compañía de teléfonos que fueron secuestrados en una evidente situación que se supone que ya habían tenido noticias de esas distreses que tienen y esa tecnología que llevaban en sus vehículos, y parecen que eso puede ser el motivo, ¿no? Pero eso otra vez no ha habido investigaciones adecuadas para establecer esos hechos. Pero se supone que estos son algunos de los motivos detrás de esto, que si hay razones para presumir que una persona está ausente contra su voluntad, le hemos llamado una desaparición. Tiene que tener evidencia de que esa persona salió con voluntad para no ser un delito. Me parece que es preocupante que hablen de ausentes en esta altura, porque vuelve al mismo problema de siempre, de buscar calificarlo porque no tiene evidencia de delito. Pero es al revés. Cuando hay presunción, y que aquí me parece en el caso del DF hay presunción, que se tiene que investigar. Al final de la investigación, a fondo, llegan a concluir otros distintos en base de una investigación sólida. Esa es la forma de investigar. No ausentes antes de que presumir la desaparición. Exactamente, porque ahí ausente habla de quita la responsabilidad del Estado de investigación, de establecer los hechos. Exactamente. Me parece que es importante volver a hay un delito y hay que investigarlo. Si no hay delito al final de la investigación, pues bien, pero no presumir lo que no hay inicialmente. En estos casos, Rupert Knox, pues está ahí este tema para México, está tu presencia en México, está esta presentación de enfrentarse a una pesadilla, hablando de la desaparición de personas en México, y bueno, pues Amnistía Internacional que vuelve a colocar el dedo en la llaga sobre un tema de esta naturaleza. Gracias por estar aquí para seguir conversándolo en algo que requerirá, desde luego, como dices, la gran atención de la sociedad mexicana, de las autoridades y también de los organismos internacionales como Amnistía. Gracias por estar aquí. Gracias. A ti, Rupert, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarnos en el programa.